Bienvenidos a Terror Abismal. Hoy te invito a descender en dos caídas escalofriantes. Primero, la intriga de una red que acecha tus secretos, y luego, el abismo de revelar pesadillas ocultas tras cada notificación. 4 relatos intensos te mostrarán cómo lo cotidiano se transforma en amenaza, sumergiéndote en misterios digitales donde el terror se esconde en cada clic. ¿Te atreves a enfrentar lo desconocido? Dale play, suscríbete y comparte este video para vivir junto a nosotros una experiencia que desafía la realidad. El miedo te espera. La conexión siniestra. Mi nombre es Alejandro y jamás imaginé que una experiencia en redes sociales pudiera marcar mi vida de la forma más terrorífica. Todo comenzó hace casi 2 años, cuando decidí adentrarme en un grupo de debate en línea sobre tecnología y seguridad digital. Siempre me había interesado el mundo informático, y aquel espacio virtual parecía un lugar seguro para compartir ideas y aprender de otros. Sin embargo, lo que al principio parecía ser una comunidad inofensiva se transformó en una pesadilla que jamás olvidaré. La primera señal de alerta ocurrió de manera sutil. Un usuario, identificado con el alias Sombra Digital, empezó a comentar mis publicaciones de forma insistente. Sus mensajes eran cortos, llenos de emojis perturbadores y con una redacción que, a pesar de ser sencilla, desprendía un tono amenazador. Al principio, pensé que se trataba de una broma o de alguien intentando llamar la atención, pero pronto noté que sus mensajes se volvían cada vez más personales. Comentaba sobre detalles de mi vida que nadie, salvo yo, conocía. ¿Cómo podía un desconocido saber sobre mi rutina, mis gustos o incluso mis citas médicas? Esa pregunta se fue transformando en una inquietud que no podía sacudirme. A medida que pasaban los días, los mensajes de Sombra Digital se intensificaron. Empezó a contactarme a través de mensajes privados en diferentes plataformas, Facebook, Instagram e incluso LinkedIn. Sus palabras eran directas y cargadas de una frialdad escalofriante. En un mensaje, me advirtió: sé dónde vives, Alejandro. No intentes ocultarte. En ese instante, mi corazón se aceleró y mi mente se llenó de imágenes de intrusos y peligros inminentes. Decidí entonces investigar quién era aquella persona. Pero cada búsqueda en línea me llevaba a callejones sin salida, perfiles falsos y pistas que se evaporaban en el vasto océano digital. Una noche, ya alterado por el miedo, revisé mi correo electrónico y encontré un mensaje anónimo adjunto a un archivo comprimido. Temblando, lo abrí y descubrí una serie de imágenes que me helaron la sangre. Eran fotografías de mi casa, tomadas desde el exterior en distintos momentos, en las que se veía mi automóvil estacionado en el jardín y detalles del patio trasero. No había señales de manipulación digital, todo era demasiado real. Ese archivo provenía de una cuenta sin nombre, y en el asunto solo decía: te estoy observando. Esa frase resonó en mi mente, haciendo que la atmósfera se volviera insoportablemente opresiva. Decidí llamar a la policía, pero al llegar al cuartel, las autoridades parecían desconcertadas ante un caso que parecía no tener un rastro físico. Me recomendaron cambiar mis contraseñas y revisar mi privacidad en las redes, pero no lograron darme una solución efectiva para detener el acoso. La incertidumbre y el temor se instalaron en mi vida diaria. Cada sonido a medianoche, cada notificación en mi móvil, cada sombra que se deslizaba en la penumbra se convertían en la manifestación de mi pesadilla digital. Intenté retirarme del grupo en línea y cerrar mis perfiles, pero era demasiado tarde. Sombra Digital ya había obtenido mis datos personales y seguía enviándome mensajes, esta vez más elaborados y perturbadores. Comenzaron a aparecer publicaciones en redes sociales con mis fotos de la infancia y datos de mi educación, mezclados con comentarios enigmáticos que insinuaban secretos oscuros de mi pasado. Mis amigos y familiares notaron mi cambio, dejé de salir, me encerré en mi apartamento en un barrio tranquilo de la ciudad y apenas hablaba por teléfono. El miedo se había transformado en una prisión emocional. Una madrugada, tras meses de angustia, recibí un mensaje que cambiaría el curso de la historia. Sombra Digital me convocaba a una videollamada,
prometiendo revelar la verdad detrás de su acoso. Con el corazón en un puño y la respiración agitada, acepté la invitación. En la pantalla apareció una imagen pixelada, pero a medida que la conexión se estabilizaba, pude distinguir el rostro de un hombre de mediana edad, con una expresión inexpresiva y ojos que parecían carecer de alma. Su voz, serena y casi mecánica, comenzó a hablarme de forma pausada. Alejandro, lo que buscas no es una amenaza, es una advertencia. Hace años, yo sufrí la pérdida de alguien muy cercano a causa de un error que cometí en línea. Intenté remediarlo, pero la culpa me persigue cada día. No quería hacerte daño, solo necesitaba que comprendieras lo fácil que es perderlo todo en este mundo digital. Durante esos intensos minutos, comprendí que Sombra Digital no era un asesino frío y calculador, sino un alma atormentada que había convertido su dolor en una forma de advertencia para los demás. Su historia se desarrolló en palabras. Había sido un hacker novato que, en su afán por impresionar a un círculo de amigos en un foro clandestino, cometió un error garrafal que terminó con la desaparición de una persona inocente. La culpa y la desesperación lo llevaron a una espiral de autocastigo y ahora, tras años de soledad, buscaba redención a través de la exposición y el aviso. El hombre me explicó que había seguido mis pasos porque notó en mis publicaciones una clara conciencia sobre la seguridad digital, algo que él desearía haber tenido en su juventud. Con cada detalle, fue desvelando cómo su culpa se había transformado en una obsesión, desde la elección del alias Sombra Digital hasta su meticuloso seguimiento de cada usuario que compartía inquietudes similares a las suyas. Finalmente, tras la confesión, me dijo que había tomado la decisión de entregar toda la información que tenía a las autoridades y a un grupo de expertos en ciberseguridad, con la esperanza de que mi experiencia sirviera para prevenir futuras tragedias. Esa noche, tras colgar la llamada, sentí un alivio inesperado. La verdad había salido a la luz. El terror que viví no era producto de fuerzas sobrenaturales ni de alguna maldad sin rostro, sino de un error humano convertido en tragedia. Con el apoyo de la policía y expertos en tecnología, se logró rastrear la ubicación del hombre y, en consecuencia, su intervención se transformó en un caso de ciberayuda en lugar de ciberacoso. Poco a poco, recobré la confianza en el entorno digital y volví a reconstruir mi vida, siempre con la lección de que, en el vasto universo de Internet, la información y la empatía pueden ser herramientas de redención. Hoy, al escribir estas líneas, mi experiencia me sirve como recordatorio de la fragilidad y el poder de las redes sociales. He aprendido a proteger mi privacidad y a ser consciente de cada conexión que realizo. El misterio se resolvió. Detrás de la figura aterradora de Sombra Digital se escondía un hombre atormentado por su pasado, que finalmente encontró la forma de redimirse y advertir a otros. Aunque la sombra de ese episodio aún se asoma en mis recuerdos, ahora la veo como una enseñanza invaluable sobre la importancia de la seguridad digital y el valor del perdón. La trampa de la red. Mi nombre es Roberto y esta es la historia de la pesadilla que viví en el mundo digital, una experiencia que me dejó marcado para siempre y que, hoy, comparto como advertencia para quienes se dejan llevar sin precaución por las redes sociales. Todo comenzó hace poco más de un año, en un momento en que buscaba ampliar mi red de contactos profesionales en LinkedIn y, al mismo tiempo, participar en foros de tecnología y marketing en Facebook. Nunca pensé que mi interés por el networking se transformaría en una trampa mortal. Al principio, todo parecía normal. Recibía invitaciones de personas con intereses afines, compartía artículos y opiniones sobre seguridad en la red y tendencias digitales. Sin embargo, una tarde mientras revisaba mensajes en mi correo electrónico, noté un mensaje con un asunto sencillo: descubre la verdad oculta. Intrigado, abrí el mensaje y encontré un video encriptado adjunto. La calidad del video era baja, pero entre imágenes borrosas pude distinguir el contorno de una persona frente a una pantalla, escribiendo códigos y mensajes crípticos. El remitente se identificaba como cibervigilante. Aunque su tono pretendía ser enigmático, algo en aquella producción me generó una inquietud indescriptible.
Durante los días siguientes, empecé a recibir mensajes de cibervigilante en diferentes plataformas, WhatsApp, Instagram y hasta mensajes directos en Twitter. Cada mensaje contenía detalles sobre mis actividades en línea, desde las páginas que visitaba hasta las pequeñas fotos que compartía de mi rutina. La primera vez que lo noté, me sorprendió que el remitente supiera de mi café matutino en una pequeña cafetería de barrio en el centro de la ciudad, un dato que jamás había divulgado. Poco a poco, la comunicación se volvió más insistente y personal, y las advertencias se transformaron en amenazas veladas. No ignores lo que sabes, Roberto. La red te observa. El terror se instaló en mi vida de manera insidiosa. Empecé a notar patrones extraños, notificaciones en mi teléfono en horas inusuales, correos electrónicos que se abrían sin mi intervención, e incluso fotos mías compartidas en grupos cerrados sin mi consentimiento. La ansiedad me consumía, las noches se volvieron eternas y el menor sonido o vibración en mi móvil me hacía saltar de la silla. Decidí entonces actuar, revisé minuciosamente la configuración de privacidad en todas mis cuentas y cambié contraseñas, pero parecía que cibervigilante ya tenía acceso a algo más profundo, a una parte de mi identidad digital que yo desconocía. Un día, mientras me encontraba en mi apartamento, en una zona residencial tranquila de la ciudad, sonó mi teléfono con un mensaje de video. Con manos temblorosas, abrí el archivo y vi, con claridad, imágenes de mi propia sala, el sofá, la lámpara antigua de madera, hasta el cuadro que colgaba en la pared del pasillo. La imagen fue tomada desde un ángulo que yo no podía alcanzar, lo que me hizo comprender que alguien había estado dentro de mi casa, o al menos, que alguien la había fotografiado sin mi consentimiento. La mezcla de tecnología y violación de mi intimidad creó en mí una sensación de vulnerabilidad total. ¿Quién era ese cibervigilante? ¿Cómo conseguía información tan íntima? Decidido a terminar con aquella pesadilla, recurrí a un experto en ciberseguridad, un amigo de la universidad llamado Andrés, quien había trabajado en casos de fraudes digitales. Juntos revisamos mis dispositivos y rastreamos los orígenes de los mensajes. Andrés descubrió que mi dirección IP había sido manipulada mediante un software espía, lo que permitía que alguien controlara remotamente algunas de mis funciones básicas, como la cámara y el micrófono. La revelación fue devastadora. Mi vida personal estaba siendo vulnerada a través de la red. Con el corazón acelerado y el miedo a flor de piel, presenté una denuncia ante la policía especializada en delitos informáticos. Las investigaciones revelaron que cibervigilante había sido un hacker frustrado que, años atrás, sufrió una humillación pública en un foro de tecnología, lo que lo llevó a obsesionarse con la idea de justicia digital. Su modus operandi consistía en identificar a personas que consideraba negligentes en el manejo de su privacidad y exponer sus secretos para evitar que otros sufrieran lo mismo. La revelación de su identidad fue un proceso arduo. Rastrearon mensajes cifrados, analizaron registros y, finalmente, lograron ubicar su ubicación en una ciudad intermedia, a kilómetros de donde yo vivía. Una noche, mientras esperaba en casa la llegada de la policía, recibí un último mensaje de cibervigilante. En él, una voz calmada me decía: Roberto, no busques venganza ni te dejes consumir por el miedo. He cumplido mi propósito, advertirte para que protejas lo que es tuyo. Hoy, entregué todas mis actividades a las autoridades. Ahora es tu turno de reconstruir tu seguridad. Esa revelación fue la llave que cerró el ciclo de terror. Las fuerzas de seguridad lograron detener al hombre responsable y tras extensas pesquisas se comprobó que se trataba de un ex empleado de una firma de seguridad informática que, tras ser despedido por negligencia, había decidido vengarse del mundo digital. Con el paso del tiempo, logré retomar mi vida, aunque la sombra de aquella experiencia aún se cierne en mis recuerdos. Aprendí, a la fuerza, la importancia de cuidar cada rincón de mi identidad en línea y de no subestimar el poder de la tecnología cuando cae en manos equivocadas. El misterio se resolvió. Detrás de la figura enigmática de cibervigilante se ocultaba un hombre marcado por su pasado y su deseo de imponer una justicia retorcida.
Y la justicia finalmente prevaleció gracias a la acción coordinada de expertos y autoridades. Hoy, al escribir estas líneas, reconozco que la tecnología es una herramienta poderosa, tanto para el bien como para el mal. Mi historia es una lección sobre la importancia de la precaución y el valor de la protección digital. La trampa que casi me atrapa se convirtió en la razón por la que hoy soy más fuerte y consciente de los riesgos, y espero que mi experiencia sirva de escudo para otros en este inmenso y a veces peligroso universo virtual. El enigma digital. Mi nombre es Daniel y jamás imaginé que un día, la red se transformaría en mi peor pesadilla. Todo comenzó de manera casi inocente, navegaba por mis redes sociales, revisando mensajes y publicaciones, cuando noté un extraño perfil que parecía estar demasiado interesado en mi vida. La cuenta, con el nombre de usuario Mente Críptica, empezó a interactuar conmigo en diferentes plataformas, Facebook, Instagram y, sobre todo, en Twitter. Al principio, sus mensajes eran ambiguos y llenos de acertijos, pero no tardaron en volverse inquietantemente personales. Recuerdo claramente la primera vez que recibí un mensaje privado en Twitter. Era una frase corta y enigmática: cada dato que compartes es una huella que no podrás borrar. Pensé que se trataba de algún mensaje automatizado o de un intento de llamar la atención, pero la sensación de ser observado se fue instalando en mí. Mi inquietud aumentó cuando noté que Mente Críptica hacía referencias exactas a detalles que yo nunca había publicado abiertamente: la cafetería El Rincón del Café, donde solía desayunar a las 8 de la mañana en una calle transitada del centro de la ciudad, o el reloj antiguo que mi abuela me regaló y que colgaba en la pared de mi sala. Poco a poco, la comunicación se intensificó. Empezó a aparecer en mis notificaciones una imagen enigmática, un collage de fotos que incluía la fachada de mi edificio, mi automóvil estacionado frente a la casa, e incluso una imagen tomada de la ventana de mi oficina, en la que se veía mi escritorio y mi computadora portátil. La precisión de esas imágenes me heló la sangre. La fotografía del edificio era tomada desde un ángulo que solo podía conseguir alguien que conociera mis rutas diarias. Esa noche, me desperté varias veces con el sonido insistente de notificaciones y mensajes que parecían susurrar mi nombre. Desesperado, traté de rastrear la cuenta Mente Críptica. Realicé búsquedas, indagué en foros y pedí ayuda a conocidos que se dedicaban a la seguridad digital. Sin embargo, cada intento arrojaba resultados confusos: perfiles falsos, cuentas inactivas y pistas que se evaporaban tan rápido como aparecían. La ansiedad me invadía en cada momento, las luces de mi apartamento parecían parpadear en complicidad, y cada sombra en mi escritorio se transformaba en la silueta de un acechador digital. Una tarde, mientras caminaba por el parque central cerca de mi barrio, recibí una notificación en mi móvil, un video adjunto proveniente de Mente Críptica. Con el pulso acelerado, abrí el archivo y me encontré con una secuencia perturbadora. El video mostraba imágenes de mi propio apartamento, captadas desde diferentes ángulos, y, de fondo, se oía una voz distorsionada que repetía: la red es más real de lo que crees. Cada toma estaba meticulosamente grabada, se veía mi mesa de centro, la silla desgastada por el uso y hasta el pequeño jarrón de flores en la ventana. El conocimiento de que alguien había violado mi intimidad de forma tan precisa me sumió en una desesperación abrumadora. Decidido a no ceder al miedo, contacté a un amigo de la universidad, Ricardo, quien trabajaba en el área de ciberseguridad. Juntos analizamos mis dispositivos y revisamos mis ajustes de privacidad. Fue entonces cuando descubrimos que mi red había sido vulnerada a través de un sofisticado malware que permitía el acceso remoto a mi cámara y micrófono. La evidencia era innegable: Mente Críptica había instalado un software espía en mi sistema, aprovechándose de una vulnerabilidad en una de mis aplicaciones poco actualizadas. La idea de haber sido espiado sin mi consentimiento me resultaba aterradora. El horror se volvió palpable cuando, días después, noté un cambio en mi rutina. Recibí un mensaje anónimo en mi correo, en el que se me informaba que, si no dejaba de compartir incluso detalles mínimos de mi vida, se publicarían en foros públicos datos sensibles sobre mi persona.
desde registros médicos hasta conversaciones privadas. Esa amenaza se concretó al aparecer en línea capturas de mis conversaciones familiares, mensajes de voz de reuniones de trabajo e incluso fotografías íntimas, todas filtradas sin mi permiso. La exposición de mi información personal me hizo sentir expuesto y vulnerable, como si cada rincón de mi existencia estuviera siendo diseccionado y exhibido ante un público desconocido. Con el temor convirtiéndose en una constante, decidí entregar mi caso a la policía especializada en delitos informáticos. El proceso de investigación fue arduo y lleno de giros inesperados. Las autoridades lograron rastrear algunas de las conexiones del malware y, mediante el análisis de logs y servidores, empezaron a reconstruir la ruta digital que seguía Mente Críptica. A lo largo de semanas de intensas pesquisas, se reveló que detrás de ese alias se escondía un hombre llamado Miguel, un excompañero de trabajo a quien yo apenas conocía y que había sido despedido de una empresa tecnológica por negligencia y acusaciones de espionaje corporativo. Miguel, lleno de resentimiento, había decidido tomar venganza contra el mundo digital que lo había marginado, eligiendo a sus víctimas al azar, pero fijándose en aquellas personas que, como yo, mostraban un manejo despreocupado de su privacidad. La confrontación final ocurrió durante una redada en una vivienda en las afueras de la ciudad, donde se encontraron evidencias de su obsesión, múltiples pantallas que mostraban transmisiones en vivo de diferentes usuarios, grabadoras de voz y una extensa base de datos con información personal de diversas víctimas. Cuando la policía detuvo a Miguel, me llamó la atención que, a pesar del terror que había sembrado, en sus ojos se leía una mezcla de desesperación y tristeza. En el interrogatorio confesó que su objetivo no era simplemente causar daño, sino hacer que la gente entendiera el peligro que representa la negligencia digital. Con la resolución del caso, pude comenzar a reconstruir mi vida. La experiencia me enseñó a tomar medidas extremas para proteger mi privacidad en línea, actualicé mis sistemas, cambié todas mis contraseñas y aprendí a ser cauteloso con cada conexión digital. El misterio se disipó por completo. La figura aterradora de Mente Críptica no era más que un hombre atormentado por su propio pasado, que había llevado su resentimiento a un extremo peligroso. Hoy, al recordar aquella etapa, aún siento un estremecimiento, pero también reconozco el valor de haber enfrentado y superado una situación que puso en riesgo no solo mi seguridad, sino mi forma de ver el mundo digital. La lección quedó clara: en el vasto universo de Internet, la vigilancia y el cuidado de la información personal son fundamentales para evitar caer en trampas que pueden transformar la vida en una verdadera pesadilla. Con la intervención de las autoridades y el apoyo de expertos en ciberseguridad, la justicia prevaleció, cerrando un capítulo oscuro y dejando una enseñanza imborrable sobre la importancia de proteger lo más íntimo en la era digital. El eco digital. Mi nombre es Gabriel y esta es la historia que marcó mi existencia, una experiencia aterradora que se gestó en las sombras de las redes sociales y que transformó mi vida para siempre. Todo comenzó de la manera más inocente. Navegaba por mi perfil en redes sociales, revisando mensajes y publicaciones, cuando noté la aparición de un nuevo contacto en mis notificaciones. El usuario, bajo el alias eco-99, se había conectado en una red de intercambio de ideas sobre tecnología y seguridad digital. Al principio, sus mensajes eran breves, casi impersonales, pero contenían un tono misterioso que me llamó la atención. Durante las primeras semanas, eco-99 se limitaba a comentar publicaciones ajenas con frases enigmáticas que parecían insinuar secretos ocultos en el vasto mundo digital. Una mañana, mientras me preparaba para el trabajo en el departamento de sistemas de una empresa de tecnología, recibí un mensaje directo en el que se leía: cada paso que das, cada clic, deja una huella. ¿Sabes quién te observa, Gabriel? Al ver mi nombre escrito en el mensaje, me heló la sangre. ¿Cómo era posible que alguien supiera mi nombre si apenas había interactuado con él? La inquietud se fue transformando en terror cuando, a medida que pasaban los días, eco-99 comenzó a enviar mensajes por distintas plataformas: WhatsApp, Instagram e incluso LinkedIn.
Estos mensajes no solo mencionaban mi nombre, sino que incluían detalles íntimos de mi vida diaria. Comentaba sobre la cafetería El Buen Sabor, donde disfrutaba de un café todas las mañanas, e incluso mencionaba el reloj de pulsera que mi padre me había regalado, un objeto que siempre llevaba puesto. La precisión con la que describía esos detalles me resultaba inquietante y perturbadora. Cada notificación encendía en mí la sensación de que mi vida, tal como la conocía, se había convertido en un escenario vigilado. Una noche, después de una jornada especialmente agotadora, al llegar a mi apartamento en el barrio de Lavapiés, noté que la puerta principal parecía haber sido manipulada. Mi corazón se aceleró mientras revisaba las cerraduras, encontrando todo en orden, pero la sensación de intranquilidad persistía. Esa misma noche, mi computadora encendió una notificación de un correo electrónico anónimo. En él, se adjuntaba un video de corta duración. Con manos temblorosas, lo abrí y, para mi horror, vi imágenes de mi propia sala, captadas desde distintos ángulos. La cámara parecía haberse instalado en un lugar donde yo jamás habría imaginado. El video terminaba con un mensaje en pantalla: el eco de tus acciones es eterno. La revelación me sumió en una paranoia absoluta. Intenté cambiar contraseñas, actualizar sistemas y revisar mis dispositivos, pero la sensación de ser observado no desaparecía. Decidí entonces acudir a Javier, un amigo de la universidad especializado en ciberseguridad, para que me ayudara a rastrear el origen de aquellos mensajes. Javier realizó un exhaustivo análisis de mis dispositivos y descubrió que había sido víctima de un malware diseñado para acceder a cámaras y micrófonos de forma remota. La idea de haber sido espiado a cada instante me hizo cuestionar todo. ¿Cómo era posible que mi intimidad hubiera sido vulnerada de esta manera? Con el terror creciendo día a día, empecé a notar pequeños indicios en mi entorno. Mientras caminaba por la avenida cerca de mi casa, me di cuenta de que un hombre de gabardina oscura y sombrero seguía mi trayectoria a distancia. Siempre que giraba en una esquina o me detenía en una parada de autobús, la figura parecía desaparecer entre la multitud, solo para reaparecer momentos después. La presencia de ese individuo se volvió tan constante que incluso las conversaciones informales con amigos se llenaron de interrupciones nerviosas y silencios forzados. La situación alcanzó su clímax una tarde, cuando recibí un mensaje de voz en mi móvil. La voz, distorsionada y grave, decía: tu vida digital es un reflejo de tus actos, Gabriel. Hoy pagarás por cada paso que hayas dado sin cautela. Esa amenaza, combinada con la evidencia de que mi privacidad había sido violentamente invadida, me empujó a denunciar el caso ante las autoridades. La policía especializada en delitos informáticos comenzó a rastrear la fuente de los mensajes y a recolectar datos de mis dispositivos. Las investigaciones revelaron que Eco-99 había utilizado técnicas avanzadas para enmascarar su identidad y rastrear mi actividad en línea. Durante semanas de intensas pesquisas, surgieron pistas que apuntaban a un antiguo conocido del mundo digital, un hombre llamado Andrés, con quien había compartido algunos foros y debates en línea años atrás. La investigación reveló que Andrés, que había sido despedido de una empresa de software tras un polémico incidente, había alimentado una obsesión retorcida por la idea de controlar la información personal de sus excompañeros. Su resentimiento y obsesión se habían convertido en la fuerza motriz detrás de Eco-99. Con precisión quirúrgica, Andrés había aprovechado vulnerabilidades en mis dispositivos para instalar el malware y, desde allí, orquestar una campaña de terror digital que se extendía por diversas plataformas. El desenlace llegó en una fría madrugada, cuando la policía, junto a Javier y un equipo especializado en ciberseguridad, logró interceptar la señal del malware en una vivienda en las afueras de la ciudad. Durante la redada, encontraron una sala llena de equipos informáticos, pantallas que mostraban transmisiones en vivo de diversas víctimas y un sinfín de datos personales recopilados de forma ilegal. Andrés fue detenido sin resistencia y en el interrogatorio confesó que su objetivo era enseñar una lección a aquellos que, sin cuidado, compartían su vida en la red. Con el caso cerrado y la amenaza neutralizada,
pude comenzar a reconstruir mi vida. Aquel episodio me enseñó a proteger mi privacidad digital con rigor, actualicé mis sistemas, reforcé mis contraseñas y pasé a manejar mis perfiles en redes con una cautela extrema. La experiencia, aunque terrorífica, se transformó en una lección vital sobre la fragilidad de la intimidad en la era digital y sobre cómo cada acción en línea puede tener un eco que trasciende lo virtual. Hoy, al escribir estas líneas, mi corazón aún palpita con el recuerdo de aquellos momentos de terror. Sin embargo, encuentro consuelo en el hecho de que la justicia prevaleció y que la oscura figura de Eco-99 se disipó para siempre, dejando una enseñanza imborrable. En el inmenso y en ocasiones peligroso universo digital, la seguridad y la privacidad deben ser resguardadas con firmeza, pues el eco de nuestras acciones puede resonar de maneras inesperadas.